Bien, buenas noches. Vamos a comenzar la clase el día de hoy. Voy a empezar a compartir pantalla. La clase está siendo grabada. Bien, ya en Teams ya les he subido más presentaciones. Cada vez que yo vaya elaborando una, se las voy subiendo. Y así tienen para seguir leyendo los demás temas que continúan, ¿verdad? Apenas vamos por la sección 1.5, que es triángulo. Poco a poco voy añadiendo más secciones. Bien, vamos por estoy viendo que tengo poca velocidad de internet. Espero que esto no esté influyendo o que no influya por lo menos en esta clase. Lo noté porque se costó que abriera este archivo. Este archivo lo tengo en la nube, entonces se tiene que cargar y costó que abriera, ¿verdad? Por eso tuve que medir la velocidad. Y veo que sí está baja. Espero que no se entrecorte la conexión o la comunicación. Bien, me faltaba por ver tres propiedades más sobre los triángulos. La octava propiedad se refiere a que una recta que está contenida en puntos medios, una recta que está contenida en puntos medios de dos lados. Una recta que está contenida en puntos medios de dos lados diferentes de un triángulo. Entonces es paralela al tercer lado. Es paralela al tercer lado. Una recta que contiene dos puntos medios de dos lados diferentes de un triángulo es paralela al tercer lado. La recta es paralela al tercer lado. Bien, entonces el dibujo sería así. Dibujen un triángulo cualquiera. Cualquiera. Vamos a borrarlo mejor para hacerlo mejor. Un triángulo cualquiera. Ahora dibujen puntos medios de dos lados. Por ejemplo, voy a dibujarle a identificar los lados. El lado AB, el lado BC y el lado AC. Ese triángulo tiene tres lados. Ahora identifico los puntos medios de dos lados diferentes. Digamos, el lado AC
con el lado BC. Identifico los puntos medios de esos dos lados. Bueno, creo que el de AC no lo puse bien. Aquí es a la mitad y aquí a la mitad. La mitad de AC y la mitad de CB. Ahora uno esos dos puntos medios con una recta. Dice la teoría que esa recta va a ser paralela al segmento AB, al tercer lado. Va a ser paralela al lado AB. Podemos probar con otra recta. Sería siempre la mitad de AC y ahora voy a elegir la mitad del segmento AB y voy a unirla con una recta, esos dos puntos medios. Entonces dice que esa recta que formé va a ser paralela al segmento, al tercer segmento del triángulo, que es el segmento CB o BC, como quieran mencionarle ustedes. Bien, entonces pueden elegir otros dos puntos medios, digamos el punto medio AB con el punto medio CB, los unen con una recta y esa recta va a ser paralela al segmento AC de ese triángulo, al tercer segmento. Bien, ahora dice que la medida de esa longitud la medida del segmento que está entre los puntos medios, llamémosle el punto medio, a un punto medio llamémosle D y al otro punto medio llamémosle E. Entonces se forma el segmento de E, el segmento de E. Dice que la medida de ese segmento de E va a ser la mitad del segmento a la cual es paralela. Por ejemplo, si es paralela a AC y si AC mide 10, entonces el segmento de E mide 5. Eso es lo que quiere decir. Que el segmento de E mide la mitad de lo que mide el segmento AC. O sea, mide la mitad de la longitud del lado paralelo. Eso es lo que está diciendo. O que si el segmento de E mide 7, entonces el segmento AC mide 14. Eso también puede decir, como quieran verlo ustedes. Esa es la propiedad número 8. La propiedad número 9 dice que la hipotenusa, la mediana a la hipotenusa. Entonces primero dibujemos una hipotenusa. Las hipotenusas solo vienen de los triángulos rectángulos. Entonces este es el triángulo rectángulo ABC, donde BC es la hipotenusa. BC es la hipotenusa. La mediana a la hipotenusa es una recta. Primero dividimos la hipotenusa en dos partes iguales. O encontramos el punto medio de la hipotenusa y dibujamos un segmento que se une con el vértice de A, ¿verdad? Eso se llama mediana. Recuerden que es una mediana, ¿verdad? Se une el vértice con el punto medio de un segmento. El vértice opuesto al punto medio de ese segmento opuesto. Perdón. Se elige el segmento primero. Luego se encuentra el punto medio y se une ese punto medio con el vértice opuesto. Esa es la mediana. Y esta se llama mediana a la hipotenusa. Porque estoy dividiendo la hipotenusa. Por eso se llama mediana a la hipotenusa. Estoy como encontrando la media o la mitad o el punto medio de la hipotenusa. En un triángulo rectángulo mide la mitad de la longitud de la hipotenusa. Significa que si la hipotenusa B, la mediana a la hipotenusa, llamémosle A, B, C, D. AD, llamémosle AD. La medida de AD va a ser la mitad de la hipotenusa. Si la hipotenusa mide 10, AD mide 5. O si AD mide 7, entonces la hipotenusa mediría 14. Eso es lo que me está diciendo. Entonces ya hay dos mitades, ¿verdad?
esta mitad y luego esta otra mitad. Hay dos mitades de longitudes. Tienen que identificar a cuál mitad me estoy refiriendo, ¿verdad? Una es la paralela, que se genera a través de dos puntos medios de dos lados diferentes, y otra es la mediana, a la hipotenusa. Esta se llama mediana a la hipotenusa, porque hay medianas a los catetos también, hay medianas a los catetos. Pero esta propiedad solo se refiere a la mediana a la hipotenusa. Bien, y la última propiedad dice que la altura de un triángulo equilátero, entonces dibujemos un triángulo equilátero. Un triángulo equilátero tiene los tres lados iguales, o sea, el segmento AB mide igual, perdón, la medida de los tres segmentos son iguales. La medida del segmento AB es la misma medida que el segmento BC y es la misma medida que el segmento AC. Los tres segmentos miden Puede subir un igual. poco la presentación, ingeniero. ¿Mande? Puede subir un poco la presentación, que no logro ver ahí la No, propiedad 10. pero lo último que vi que el licenciado escribió es el triángulo rectángulo. No, lo otro, lo de la propiedad 10, no veo lo que está ahí por los marcadores con el que él trabaja. No, es que a mí me parece No sé si congelado. no sé si es mi teléfono. Lo que la compañera dice es que no se han mostrado los cambios o la interacción en la pizarra. Lo que aparece es el triángulo rectángulo. Sí, pero no sé Así es, solo lo último vi lo del triángulo rectángulo. La diapositiva. Sí, entonces creo que es lo que me temía yo, que es el internet que me está perjudicando, ya que no... este programa, esta aplicación de Teams es bien lenta y con el internet lento las imágenes llegan más tarde de la voz que la voz. Entonces lo que está pasando es que se está friseando sus imágenes. Ah, sí, Y parece. obviamente, Hoy ya subió como Hoy ya se subió está grabando y se está grabando, lastimosamente también va a quedar frisada las imágenes de la grabación. O sea, lo que yo veo, lo que yo escribo, hasta después aparece seguramente. Sí, porque ahorita acaba de Así aparecer, es. licenciado, hasta ahorita, hace poco, loco. Ahorita acaba de aparecer, es cierto, licenciado. Y eso va a estar mal cuando querramos resolver un ejercicio, pero vamos a ver. Está bien que me estén recordando para esperar un rato entonces. Bien. La sección anterior no me hizo ninguna intervención, seguramente fue por eso, y ellos posiblemente sean más tímidos que ustedes. No quisieron interrumpirme. Puede ser. Sí, porque no me hicieron ninguna intervención y recuerden que las intervenciones buenas, o sea, son puntos a veces. Y me Punto, pareció extraño. Bien, entonces lo que espero que les aparezca la imagen de un triángulo equilátero, donde los tres lados miden igual. Por eso les puse esas tres rayitas, significa que miden igual. AB mide igual que BC y BC mide igual que AC. Bien, dice que la altura de un triángulo equilátero, recuerden que la altura se mide desde un vértice, pero como los tres vértices miden igual, entonces las tres alturas miden igual. La altura en un triángulo equilátero, las tres alturas son idénticas. Entonces no importa cuál altura tomen, siempre va a medir igual a la longitud. Voy a dibujar la altura desde C. La altura desde C, desde el vértice C. Dice que esa línea que está en azul va a medir igual a la mitad. Entonces la línea que está en azul, llamémosla CD. CD va a medir igual a la mitad
de la longitud de un lado, de cualquier lado. Puede ser el lado AC, o puede ser el lado BC, o puede ser el lado AB. Igual, miden igual. Entonces pongámosle el lado AB. Multiplicado, bueno, obviamente el lado AB mide un número. Suponiendo que mide 10, entonces la mitad de 10 sería 5. Si el lado AB mide 100, entonces la mitad de 100 sería 50. Bueno, ese número, la mitad de AB, se multiplica por la raíz cuadrada de 3. Obviamente la raíz cuadrada de 3 es un número un poco complicado de leer. Si ustedes buscan en una calculadora cuánto es la raíz cuadrada de 3, ustedes, no, bueno, la calculadora les va a dar un aproximado, no se los va a dar exacto. Si lo hacen en una computadora, les va a dar más números que la calculadora. De hecho, raíz cuadrada de 3 no termina el número, es un número infinito, pero empieza con 1.7 más o menos. Pero luego de 1.7 tienen infinitos números, porque es un número extraño. Ese número extraño normalmente en álgebra se le llama números irracionales. Bueno, entonces ustedes pueden encontrar una aproximación. Ustedes pueden decir que raíz cuadrada de 3 es 1.7 aproximadamente. Entonces, multiplican la mitad de un lado por la raíz cuadrada de 3. Y ese va a ser la altura, que les va a dar un número extraño. Normalmente a la raíz cuadrada de 3, yo nunca les pido cuánto es, sino que mejor los dejen así. Dejen la raíz cuadrada de 3 como raíz cuadrada de 3, sin modificarla, sin calcularla, perdón, sin calcularla. Solo escríbanla. Si yo les digo multipliquen 2 por raíz cuadrada de 3, entonces así déjenla. Solo así, no la calculen. 2 raíz cuadrada de 3 es lo mismo que 2 raíz cuadrada de 3. No es lo mismo 2 por 3 que 2 por raíz cuadrada de 3. 2 por 3 sí se puede calcular fácilmente. Pero 2 por raíz cuadrada de 3 es un poco complicado calcularla, entonces es mejor dejarla así. Bien, entonces ahora sí pasemos a la práctica. ¿Ande? Entonces sería un medio por la longitud del segmento y ahí se quedaría raíz cuadrada de 3. Y ahí quedaría la raíz cuadrada de 3. Y a la par de ese número que les que acaban de multiplicar un medio del segmento. Por ejemplo, si el segmento midiese 7, no, mejor no. Si midiese 8, entonces un medio de 8 sería 4. 4 raíz de 3 se pone. Ok, listo. Ingeniero, pero ahí CD igual un medio. AB no tiene que tener la rayita arriba de segmento. No. Cuando es un número, no. Pero no se multiplican, solo quiere decir que la longitud de AB. Sí, no, sí se multiplica. Mire, es que AB sin la rayita significa un número. O sea que AB mide 10, así, desde A hasta B mide 10, por decirlo así. Si no le pongo la rayita. Y ese 10 se multiplica por un medio. O sea, 10 por un medio es 5. Solo lo está no haciendo le como escribo- representativo él, porque no puso datos, solo es como para que entendamos por cuál segmento se debería hacer el procedimiento o la operación. Sí. Sí, eso. Gracias. Bien. Pero está bien esa observación de que ¿por qué no le puse rayita? Es que cuando no le pongo rayita significa que es un número. Significa que CD también va a ser un número. CD es la altura. CD es la altura desde el punto C hasta el punto D. Es un número esa altura. No es que estoy diciendo que es el segmento CD, no. Estoy diciendo que es la medida del segmento CD. Eso es lo que estoy diciendo con CD, que es la medida del segmento CD. No es lo mismo ángulo A con la medida del ángulo A. Ángulo A solo es que estoy nombrando a un ángulo llamado A. Y medida del ángulo A es que le estoy dando un valor al ángulo A.
Le estoy dando un valor. Bien. Entonces, pasemos a la práctica. ¿Tienen algún ejercicio que me puedan, que tengan algún interrogante? Bueno, yo tenía uno, pero es que me está costando abrir el libro. Me da. Yo, disculpen, no sé dónde están sacando los ejercicios, la verdad no estoy, necesitaría ver si, no sé si no lo he descargado. yo. El libro de textos lo tienen en el campus virtual. También están en el grupo de Teams. En el grupo, sí, está en el grupo de Teams y también está en el grupo de Telegram. Ahí, Ahí no lo logré ver. El Pero ejercicio bueno, 6. perdón, triángulo es, ángulo estaba poniendo. El 6 mencionó un compañero. Sí, el 6, digo yo. Sería un buen. Sería bueno que hiciéramos eso. A ver qué dice el 6. Tampoco tengo abierto. Bueno, sí lo tengo abierto, pero no lo tengo en página. Ejercicio 6. Bien, intentémoslo hacer. Sería, dada la figura, voy a hacer la figura. Vamos a ver si me sale bien. Voy a hacer una recta AB primero. A, B. B, un segmento AB. Luego voy a hacer el segmento AF. Y después voy a hacer el segmento FD. Voy a hacer el segmento AF un poco más inclinada. Y ahora este sería AF. Y ahora FD. Así, más o menos. Y luego... Diga, a mí todavía no me sale nada. A mí tampoco no me sale nada. Está pegada a la pantalla, no sale nada. Solo el numeral 1. Ahorita sí apareció ya. Qué bueno. Y ahora el segmento BC. Bueno, yo les mencioné ayer que yo no soy dibujante, ¿verdad? Cuando era estudiante me iba mal en dibujo técnico. Bien, este sería vértice. Bien, ya dibujé todo lo que aparece en el libro. No sé si les aparece todo a ustedes, ¿verdad? Espero que sí. Sí. Bien, datos sería FD, el segmento FD. Miren que aquí en los datos me dan el segmento FD y no es un número. Solo me están diciendo segmento. O sea, la figura FD es perpendicular a la figura segmento AB, perdón. Me dicen que el ángulo A, y no me están dando ningún ángulo, solo me están señalando que el ángulo A es congruente con el ángulo B, sí, B, gracias. Y el
verifique que me preguntan, lo voy a poner en signos de interrogación, lo que me pide es si el ángulo F es congruente, o sea, si tiene la misma medida que el ángulo CEF. Les están preguntando si tienen la misma medida, no le están preguntando cuál es la medida de F y cuál es la medida de C. Obviamente, para verificar si tienen la misma medida, ustedes tienen que encontrar la medida de F y la medida de CEF, ¿verdad? Pero no les están pidiendo eso, solo que verifiquen si tienen la misma medida. Bien, entonces, empecemos. Lo voy a hacer a la par de la figura. Primera propiedad. Ve, primera proposición, primera afirmación. ¿Será cierto que... Bueno, primero voy a señalar qué es lo que me piden. Me piden el ángulo F. Entonces busquen el vértice F. Les piden ese angulito que está ahí sombreado en naranja. Y les piden el ángulo CEF. Les piden este otro angulito de aquí, ¿ve? Que está sombreado en naranja. Les piden si esos dos angulitos miden igual. No es que son iguales, obviamente son diferentes. Uno está arriba y otro está abajo. Pero les piden si miden igual. Bien, entonces podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer lo siguiente. Podemos empezar por el primer dato que nos dieron, los segmentos FD y AB. Entonces de ahí podemos sacar una medida de un ángulo. Sería la medida del ángulo, la medida del segmento perdón, ahí podemos encontrar un ángulo. Sería la medida del ángulo D. Es de 90. Es de 90. No importa para cuál lado lo vean. Recuerden que hay dos ángulos D. Sería este y este otro. Los dos miden 90. Por la propiedad, por la propiedad. Entonces ustedes van a escribir por la propiedad 1, pero, perdón, van a escribir por el dato 1, pero si no saben cuál es el dato 1, entonces escriban el dato. Sería porque FD es perpendicular a AB. Bueno, el segmento, ¿verdad? Bien, ya tenemos un ángulo. Luego, Luego el ángulo A es congruente al ángulo B, dice. Esos son los dos datos ahí. Por dato. Irían con un palito ambos ángulos. ¿el ángulo cuál, perdón? El A es congruente al B, dice ahí. Ah, sí, ¿verdad? No lo vi. El A es congruente al B. Ese sería el dato 2. Sí, ese sería el dato 2. La medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Eso es por congruencia de ángulos. El dato 2. Sí, el triángulo ABC sería isósceles entonces, en ese caso. Sí, también. Sería un triángulo Entonces isósceles. me diría 90 grados el ángulo C sería, ¿verdad? O bueno, hay que definirlo, creo que el ángulo ACB sería. El ángulo ACB mide 90, dice usted. Sí, sí, No sí, todos es los triángulos isósceles el isósceles. triángulo, El triángulo isósceles, sí. Si es No triángulo todos los isósceles, triángulos. sí, porque... No, No, porque no sabemos cuánto mide A ni cuánto mide B. Si mide F45, los dos sí, pero no estamos seguros. No. Puede
A lo mejor pueden Pero le está medir diciendo 2 y que 2. que A y B son congruentes. Sí, estoy en lo mejor. Si este mide 2 y este mide 2 graditos, entonces este tendría que medir lo que hace falta para llegar a 180. Entonces no necesariamente tiene que medir 90 grados. Licenciado, Tiene razón, no nos han especificado todavía, gracias. licenciado, Mande. en este caso, por ejemplo, se pueden analizar los triángulos de manera individual también. Por ejemplo, en la figura tenemos, si se fija bien, o mis compañeros también, ¿verdad? En la figura hay 3 triángulos distintos también. Entonces podríamos analizar el triángulo ADF y el triángulo DBE y hacer la comparación con los ángulos entre ellos. Ajá. ¿Verdad? Así lo miro yo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, el triángulo, bueno, solo se lo voy a explicar cómo lo veo yo. El triángulo ADF, ya tenemos el dato de que tiene un ángulo de 90 grados, ¿verdad? Y el triángulo DBE también tiene un ángulo de 90 grados. Y ambos tienen, como ambos son iguales, el vértice A y el vértice B son iguales, entonces el vértice que está en el vértice del triángulo DEB tiene que ser igual o congruente, mejor dicho, al vértice AFD. ¿O voy muy rápido? Pero sería lo mismo que el ángulo CEF, que sería opuesto por el vértice con el del triángulo de abajo, compañero, que sería lo mismo, ahí lo identificaríamos. Correcto, pero lo primero que hay que hacer es verificar de que el vértice F sea congruente con el de abajo. Entonces yo digo que si analizamos por individual los 2 triángulos, podemos llegar a esa conclusión. Sí, de hecho sí. Está bien la idea. Sí, pero Vamos recuerde que le dicen que del triángulo, le dicen que el ángulo, vamos a ver, tenemos iguales el triángulo, los dos del triángulo CFE son iguales los ángulos, y por opuesto por el vértice, el ángulo DEB sería el mismo que el de arriba ya. Sí, eso, empecemos por ahí. Correcto, Por el esa es opuesto por la el conclusión. vértice. Quiero que empecemos primero por el opuesto por el vértice. Sería lo último que mencionó el compañero que habló por último, sería el ángulo CFE, la medida del ángulo CEF, la medida del ángulo CEF va a ser igual a la medida, por opuesto por el vértice, a la medida del ángulo B o D, BED. BED. Por propiedad. No. Por opuesto por el vértice. El ángulo CEF es igual a la medida del ángulo BED por la propiedad opuesto por el vértice. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien, ahora lo que mencionó el primer compañero, comparemos triángulos. Por ejemplo, el triángulo rectángulo más grande, el triángulo rectángulo más grande sería el triángulo ADF. Ese sería el triángulo rectángulo más grande, ADF. Entonces, sumen los ángulos de ese triángulo rectángulo más grande, del triángulo ADF. Sería la medida del ángulo A más la medida del ángulo D más la medida del ángulo F.
Y eso tiene que dar igual a 180. 180 grados. ¿Por qué propiedad? Suma de ángulos internos. Ajá, ángulos internos. Suma de ángulos internos en un triángulo. Bien, ahora, ¿para qué hago eso? Para que despejen la medida del ángulo F. Eso es lo único que quiero que despejen, la medida del ángulo F. Por tanto, la medida del ángulo F va a ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo A menos la medida del 90. ángulo D, ¿verdad? Es 90 ya de un solo. Sí, también se puede hacer eso. 180 grados menos 90. Bueno, menos la medida del ángulo A menos 90 grados. Y 180 menos 90 sería 90. 90 grados menos la medida del ángulo A. Con eso quedémonos para la medida del ángulo F. De hecho, hasta pueden subrayar esa respuesta. Esa sería la medida del ángulo F. Ahí nos quedamos. No sabemos cuánto mide la medida del ángulo A, pero en el ejercicio, en el dato, nos dan que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Entonces significa que la medida del ángulo CEF de alguna forma tiene que parecerse a esto, a 90 menos la medida del ángulo A o a 90 menos la medida del ángulo B. Eso es lo que tienen que demostrar ustedes, que la medida del ángulo CEF también va a ser igual a la medida de la, va a ser igual, perdón, a 90 menos la medida del ángulo A. Pero como la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B, entonces otra respuesta análoga podría ser 90 menos la medida del ángulo B. Eso es lo que van a demostrar ahora ustedes. En el paso la 4, medida del hasta ahí se ángulo queda. de F es 90 menos la medida del ángulo A. En el paso 4, hasta ahí se quedan, ya no lo toquen. Ahora vámonos a otro paso para analizar el otro triángulo. Sería el triángulo rectángulo más pequeño. Triángulo rectángulo más pequeño, que sería el triángulo DBE. DBE. Ese sería el triángulo rectángulo más pequeño. Bien, sumemos los ángulos de ese triángulo rectángulo más pequeño. Sería la medida del ángulo D más la medida del ángulo B más la medida del ángulo hay varios ángulos E ahí. Hay 4 ángulos E. El Pero interno. ese E que está abajo. No, pero no es E, es E. Sí, el que está abajo, ¿cómo se llama entonces? La medida del ángulo BED sería. ED, está bien. DEB. ¿Y BED es lo mismo? Sí, BED. Bien, hasta ahí quedémonos entonces. Igual a 180 grados por la propiedad de ángulos internos. Bien. Por razón, hay 2. Entonces, licenciado, solo una... perdón, sí, ingeniero. Bueno, no sé si primero la compañera. Ay, bueno, es que no sé si en la clase anterior usted dijo que había que especificar cuando eran externos e internos, después de la letra. está bien eso. Pueden poner ángulo E externo o ángulo E interno, pero mejor así, BED. Así ya no hay confusión. Ya se sabe quién es el ángulo BED. Eso Es le el iba único. a decir, ingeniero, que si mejor nombra así con las 3 letras a los ángulos para evitar confusiones cuando uno está estudiando. Sí. Pues. Entonces, lo que sí estamos seguros es que BED es lo mismo que DEB. O sea, solo es desde qué punto comienza hasta qué punto termina, ¿verdad? BED, que es el que tengo encerrado, es lo mismo que DEB.
DEB, solo que lo leo al revés. Es el mismo ángulo. Bien. Ahora sustituyamos lo que tengamos. Por ejemplo. 90. La medida del ángulo D es 90. Exacto. Podríamos 90. cambiar la medida del ángulo B por la medida del ángulo A, porque nos están diciendo que son La congruentes. medida del ángulo B, exacto, por la medida del ángulo A. Y el otro sería la medida del ángulo BD, que es la propiedad 3. Perdón, el paso 3. El paso 3. ¿A qué es igual la medida del ángulo BD? A la medida del ángulo a la medida del ángulo CF, que es lo que me están pidiendo. Igual a 180 grados. Y como es lo que me están pidiendo, despejo para la medida del ángulo CEF. Y eso va a ser igual a 180 grados menos 90 grados menos la medida del ángulo A. Y miren, voilà. La medida del ángulo CEF va a ser igual a 90 grados menos la medida del ángulo A, que es lo que yo quería. Eso es lo mismo que la medida del ángulo F. Ahí se comprobó. Ahí se comprobó, exacto. No me están pidiendo qué valor, recuerden, la pregunta no me están pidiendo cuál es el valor del ángulo CF ni el ángulo F, sino si son congruentes, si miden lo mismo, y sí, efectivamente miden lo mismo. Entonces, por tanto, sí, miden lo mismo. Sí, la medida del ángulo F es igual a la medida del ángulo CEF. O el ángulo F es congruente con el ángulo CEF, que es lo único que me están pidiendo, si son congruentes. Queda demostrado. Un cuadrito así significa queda demostrado. Pero ahí en esa sustitución, en una prueba o un examen, hay que poner algo ahí de sustitución por datos, sustitución por... Por ejemplo, porque ahí sustituyó una medida por otra. Sí, por ejemplo, esta medida de 90 grados fue por el primer dato, por paso 1. Entonces sería aquí, paso 1. Se quedó frisado ahorita. Ah, perdón. O sea, cada renglón que ustedes escriban, pueden escribir por qué están escribiendo ese renglón. Por ejemplo, en el numeral 1, escribí por qué escribí ese numeral 1, ahí a la par, por rectas perpendiculares, ¿verdad? En el numeral 2, por ángulos congruentes. En el numeral 3, por opuestos por el vértice. En el numeral 4, por ángulos internos, suma de ángulos internos de un triángulo. Debajo del numeral 4 hay un renglón. Ese renglón solo fue un despeje. No sé si es necesario escribirle ahí, ¿verdad? Despeje. Despeje. No, yo digo en el 5. En el 5, suma de ángulos internos. Debajo del renglón del numeral 5, entonces pueden escribir por qué sustituí, ¿verdad? Por ejemplo, esta sustitución del ángulo B por el ángulo A está en el paso 2. Entonces pueden escribirle paso 2. La sustitución del ángulo B, de la medida del ángulo B por la medida del ángulo A está en el paso 2. De hecho, la sustitución de la medida del ángulo D por 90 está en el paso 1. Entonces pueden ponerle paso 1, paso 2. Entonces aquí puedo poner paso 1, paso 2. Y la sustitución de BED por CEF está en el paso 3. Entonces aquí pongo paso 3. Paso 1, paso 2 y Realmente paso. esa es la relevante del paso 5. Sí, exacto. Ese es el paso más importante del numeral 5. El paso 1, el paso 2 y el paso 3. Por eso le decía si había que ponerle algo, pero porque
por la No, sustitución. es que ¿verdad? mientras ustedes me pongan bien los pasos, sí, yo puedo identificar sin necesidad de que Hay que estar ustedes, poniendo ahí. ajá, exacto. Pero si ustedes solo sustituyen porque ustedes ven, solo porque ustedes lo ven, no, ahí ya no. Entonces, si ustedes sustituyen, pero antes ya tenían esto, entonces yo puedo saber que de ahí lo sacaron. No me pueden decir ustedes el paso, que el ángulo, no me pueden decir que el ángulo D mide 90 solo porque ustedes lo vieron que mide 90. No. Y otra cosa, yo no puedo adivinar que ustedes creyeron que el ángulo D mide 90 solo porque estas dos rectas miden, porque estos dos segmentos son perpendiculares. Tampoco puedo adivinar yo. Entonces ustedes tienen que escribirlo en el paso, que el ángulo D mide 90 porque dos rectas son perpendiculares. Eso sí lo puedo ver. Y ustedes me lo están explicando claro ahí. El ángulo D mide 90 porque dos rectas son perpendiculares. Entonces tampoco es que solo van a escribir aquí el resultado sin antes escribir el paso. Sin antes escribir ese paso, ¿verdad? Primero tienen que escribir esos pasos. Este paso de aquí es el paso 2. Este de aquí es el paso 1 y este sería el paso 3. ¿De dónde sacaron esas sustituciones ustedes? Bueno, del paso 1, del paso 2 y del paso 3. Me escribieron primero los pasos. No es que ustedes solo lo vieron en el dibujito, porque yo no puedo ver lo que ustedes ven. Entonces tienen que escribirlo. Listo. Bien. Solo faltan 10 minutos. No sé si hay otro ejercicio en 10 minutos que podamos resolver. Pero la verdad es que el que yo ya, el número 5. No Podemos sé si intentar resolverlo, ¿verdad? Igual, si no queda tiempo, ni modo. Ahí lo terminan ustedes. Era número 2. Entonces voy a dibujar la figurita que aparece en el ejercicio 5. Dice, voy a dibujar el segmento AC, y voy a dibujar el segmento DE. Bueno, más o menos, DE. Y ahora voy a unir el segmento AD. Y voy a unir el segmento CE. Y este vértice se llama B. Bien, los datos serían que el ángulo D es congruente con el ángulo C. El ángulo D es congruente con el ángulo C. Y que verifiquemos que el ángulo A es congruente con el ángulo E. El ángulo A es congruente con el ángulo E. Creo que ya No me solo están... sería... perdón, sí, solo. Dado que D y C son congruentes y que son opuestos en el vértice en B, el vértice B, cuando dos ángulos de un triángulo son congruentes, el tercero tiene que ser congruente. sí. Este dice esa propiedad. No recuerdo.
Aquí me faltó agregarle algo. Aquí hay dos ángulos internos en el paso 5, en el Todavía paso no me he 4. cargado. Todavía. Bien, en el paso 4 y en el paso 5 me faltó agregarle algo más, porque solo puse ángulos internos, pero ¿de qué triángulo? Entonces siempre pónganle el triángulo, eso sí. Entonces un triángulo se llama, en el paso 4, es el triángulo rectángulo más grande, sería ADF, triángulo ADF. Eso solo es para identificar a qué ángulos internos se están refiriendo. Y en el paso 5, póngale el triángulo rectángulo más pequeño, que era DBE. DBE. Solo era eso nada más. Igual vamos a hacer lo mismo para el ejercicio número 5. O número 2, como quieran decirle. Solo una consulta. Diga. Estos ejercicios van orientados más a congruencia y semejanza de triángulos. No, todavía no. Ya les voy a explicar. Vamos a hacer lo mismito que hicimos en el ejercicio anterior. Vamos a identificar dos triángulos. En el ejercicio anterior hicimos eso. Identificamos dos triángulos. En este caso eran triángulos rectángulos. Un triángulo rectángulo grande y un triángulo rectángulo pequeño. En el paso 4 usamos el triángulo rectángulo grande y en el paso 5 usamos el triángulo rectángulo pequeño. ¿Y qué propiedad usamos? Solo simple suma de ángulos. Solo simple suma de ángulos. Entonces eso es lo que vamos a usar también en este ejercicio. Simple suma de ángulos, pero identifiquemos los triángulos. Ya creo saber. Sí, más o menos entienden, ¿verdad? Sí, o sea, el ángulo D es congruente al ángulo C. Ajá, eso van a ser lo primero. Los ángulos C son iguales también, son congruentes, por opuesto de vértice. Primero, la medida del ángulo D es igual a la medida del ángulo C por dato. Sí. Eso es lo primero, por dato. Empiecen por los datos. Luego, por lo que ustedes ven en el dibujito, que la medida del ángulo DBA. DBA, ¿verdad? DBA es igual a la medida del ángulo CBE. CBE por opuestos por el vértice. Ahora vamos a comparar los triángulos. Entonces, y vamos a sumar ángulos. Entonces, ¿qué triángulo primero vemos? El triángulo DBA. DBA. Ajá, entonces la suma de los ángulos sería la medida del ángulo, ¿quién? A. Bueno, A. Va a ser igual, perdón. La medida del ángulo D. Más la medida del ángulo DBA. DBA. Va a ser igual a 180 grados por ángulos internos, pero identifiquen el triángulo. Ángulos internos del triángulo DBA. O sea, del primer triángulo. Del primer triángulo. Y despejen para el ángulo A. ¿Por qué van a despejar para el ángulo A? Porque es lo que me están pidiendo. Por eso, no por otra cosa, solo por eso. Entonces, busquen la manera de despejar el ángulo A. Bien, la medida del ángulo A siempre va a ser la medida del ángulo A porque es lo que, es lo que me están pidiendo. La medida del ángulo D, ustedes la pueden dejar así como medida del ángulo D. O la cambian por la medida del ángulo C si quieren. Por la medida del ángulo C. Y la medida del ángulo DBA la pueden cambiar por la medida del ángulo CBE. Si quieren, ¿verdad?
igual a 180 grados. Entonces, esos cambios que de la medida del ángulo D al C es por el paso 1. Y la medida del ángulo DBA a la medida del ángulo CBE es por el paso 2. Entonces aquí pueden poner paso 1 y paso 2. Paso 1 y 2. Luego solo despejan para la medida del ángulo A y dejan la respuesta ahí expresada, nada más. Por tanto, la medida del ángulo A va a ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo C menos la medida del ángulo CBE. No me están pidiendo cuánto mide el ángulo A. Solo me piden que demuestre que son congruentes. O sea que esta respuesta que estoy subrayando aquí, tengo que tenerla para el ángulo E. La misma respuesta que subrayé, tengo que tenerla para el ángulo E. Si demuestro esa misma respuesta, entonces ya puedo demostrar que el ángulo A es congruente con el ángulo E. Entonces, el paso 4 voy a hacerlo, voy a sumar también ángulos internos, pero para el otro triángulo que me hace falta, que sería el triángulo CBE. Entonces, ¿cuáles son los ángulos del triángulo CBE? Sería la medida del ángulo. ¿Mande? No, perdón, no. La medida del ángulo E más la medida del ángulo C más la medida del ángulo CBE, que es el triángulo que estoy calculando, de hecho, ¿verdad? Es igual a 180 grados. Eso es ángulos internos del triángulo CBE. Y despejan para el ángulo E. ¿Por qué? Porque eso es lo que me están pidiendo en el ejercicio, no por otra cosa. Entonces, por tanto, la medida del ángulo E, bueno, era en otro color. Por tanto, la medida del ángulo E va a ser igual a 180 grados menos la medida del ángulo C menos la medida del ángulo CBE. Aquí arriba también me faltó escribir CBE. La demostraron. Y no me están pidiendo valores. Solo me están pidiendo si son congruentes. Para verificar que son congruentes, el resultado o la expresión que me quedó para el ángulo A tiene que ser la misma expresión para el ángulo E. Noten que es la misma expresión. Entonces, pueden concluir que, por tanto, la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo E, porque tienen la misma expresión. Y si tienen la misma expresión, significa que esos dos ángulos son congruentes. O el ángulo A es congruente con el ángulo E. Sin necesidad de números, solo a puros datos. Aquí fue un despeje y aquí también fue un despeje. A puros despeje comprobé que son iguales, que tienen la misma medida esos ángulos. Si ustedes aprendieron algo con esta técnica de ángulos internos, un compañero mencionó sobre congruencias, sobre congruencias y semejanzas, les puede servir esta. Miren que aquí no utilicé semejanzas ni congruencia y solo usé la propiedad de ángulos internos y pude demostrar que dos ángulos eran iguales. Después les van a pedir a ustedes que demuestren que esos ángulos, que esos triángulos son semejantes o son congruentes. Eso les van a pedir después a ustedes. Demuestren que estos triángulos son semejantes o son congruentes. Solo faltarían otros pasos más, nada más.
pero prácticamente se haría lo mismo, el mismo procedimiento. Primero usen ángulos internos, primero hagan eso, usar ángulos internos de cada triángulo que están analizando. Por ejemplo, en el ejercicio número 1 era difícil visualizar los triángulos que queremos analizar porque el compañero comenzó mencionando que habían 3 triángulos, pero el que nos interesa, al final con los que lo resolvimos fueron con 2 triángulos rectángulos. Solo usamos 2 triángulos para resolverlo. Entonces a veces no es necesario ver todos los triángulos que logren ver, sino los más importantes. En otro ejercicio les van a pedir que demuestren que el triángulo rectángulo grande es semejante al triángulo rectángulo pequeño en otro ejercicio. Y se puede demostrar, igual que aquí, ¿verdad? Ya cuando veamos esos temas de semejanzas de triángulo. Bien, entonces que tengan un buen fin de semana. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Feliz fin de semana. Buenas noches. Gracias. Feliz fin de semana. Gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos.